Y si les dijera que los más suntuosos regalos de boda, símbolos de amor eterno y felicidad, pueden albergar la sombra de una tragedia? Y si las esmeraldas más magníficas, destinadas a una novia, se convirtieran en testigos silenciosos no de uno, sino de 4 destinos femeninos desdichados. Hoy seguiremos la asombrosa y melancólica odisea de una de las joyas más célebres de la dinastía Románov. La historia que les voy a relatar no es simplemente una crónica sobre piedras preciosas y metal. Es un espejo en el que se refleja toda una época, el esplendor y la grandeza de la Rusia imperial, el estruendo de la revolución, la amargura del exilio y el silencioso dolor de la pérdida. Hablamos de la tiara de esmeraldas, cuyo viaje comenzó como un obsequio de amor y terminó en una subasta, dejando tras de sí una estela de esperanzas rotas. Todo comenzó en 1884, en el apogeo de la gloria del Imperio ruso, cuando San Petersburgo se preparaba para la boda de uno de los miembros más influyentes de la dinastía gobernante. El gran duque Sergio Alexandrovich, quinto hijo del emperador Alejandro II, se disponía a tomar por esposa a la princesa alemana Isabel de Hesse-Darmstadt, quien pasaría a la historia como la gran duquesa Isabel Fyodorovna, o simplemente ella. Sergio Alexandrovich, un hombre complejo, profundamente religioso y conocido por su devoción al arte, decidió ofrecer a su prometida un presente digno de su belleza y de su rango. No debía ser una simple alhaja, sino una reliquia familiar, un símbolo de continuidad y de profundo afecto personal. Para ello, utilizó los tesoros heredados de su madre, la emperatriz María Alexandrovna. Ella había legado a su hijo una colección de asombrosas esmeraldas colombianas, gemas de un color verde profundo y saturado, conocidas por su jardín, las inclusiones internas que otorgan a cada piedra un carácter irrepetible. Estas gemas no solo eran valiosas, eran parte de la historia de los Románov. El encargo fue confiado a la casa de joyería de la corte, Bolin, maestros suecos cuyo arte era tan apreciado en la corte rusa como el de Fabergé. El resultado de su trabajo fue una tiara kokochnik, realizada en el estilo ruso tan popular en la época. Imaginen una majestuosa diadema de platino y oro amarillo, cuajada de diamantes de talla antigua que creaban un encaje gélido y centelleante. Este patrón de diamantes se desplegaba en delicadas volutas y guirnaldas, pero el acento principal lo ponían ellas, 7 esmeraldas en forma de lágrima y talla cabujón, talladas no con facetas, sino como cúpulas lisas y redondeadas, semejaban gotas petrificadas de un bosque ancestral. La piedra central, la más grande, era verdaderamente monumental. La tiara formaba parte de un parure, es decir, un conjunto que también incluía un espléndido collar con esmeraldas y diamantes a juego. Cuando Isabel Fyodorovna, reconocida como la belleza principal de las cortes europeas, lució por primera vez esta tiara, debió de parecer una princesa de cuento de hadas hecha realidad. La joya complementaba a la perfección su fisonomía aristocrática, realzando el brillo de sus ojos. Durante 20 años, la tiara fue la compañera inseparable de la gran duquesa en todos los actos solemnes, desde los bailes de la corte hasta las recepciones oficiales. Se convirtió en el símbolo de su posición, de su belleza y de una, al parecer, inquebrantable felicidad familiar. Pero en 1905, el cuento de hadas se truncó. La inestabilidad política que crecía en Rusia alcanzó el corazón mismo de la familia imperial. El 17 de febrero, en la plaza del Senado del Kremlin, la vida del gran duque Sergio Alexandrovich se extinguió trágicamente a consecuencia de un atentado.
Este suceso fue para la gran duquesa un golpe profundísimo que cambió su destino para siempre y dividió su vida en un antes y un después. A partir de ese momento, la vida mundana terminó para ella. Isabel Fiodorovna, vistiendo el luto, se consagró a Dios y a la ayuda al prójimo. Vendió la mayor parte de sus joyas, así como sus vestidos y muebles, y con el dinero recaudado fundó en Moscú el convento de Marta y María de la Misericordia. Sin embargo, no pudo desprenderse de la tiara de esmeraldas. Este regalo de su esposo era para ella más que una joya. Era una reliquia sagrada, el recuerdo del amor y de los días felices. La guardó en su joyero, donde la tiara permaneció como un testigo silencioso del pasado. Pero este tesoro, impregnado del recuerdo de un gran amor y una gran tragedia, no estaba destinado a permanecer eternamente en las sombras. Su viaje no había hecho más que empezar, y el siguiente capítulo de su historia sería escrito por una joven cuya vida resultaría tan turbulenta e impredecible como los tiempos que le tocó vivir. Esta mujer era la sobrina de Isabel Fiodorovna, la gran duquesa María Pavlovna, apodada en la familia como la joven. Su destino estuvo marcado por el sello de la tragedia desde la infancia. Su madre, la princesa Alejandra de Grecia, murió al darla a luz. Su padre, el gran duque Pablo Alexandrovich, hermano menor de Sergio Alexandrovich, contrajo poco después un matrimonio morganático y fue exiliado de Rusia. La huérfana María y su hermano Dimitri fueron acogidos por la pareja sin hijos formada por Sergio e Isabel. Su tía ella se convirtió en una segunda madre para María. En 1908, cuando María Pavlovna cumplió 18 años, se decidió casarla con el príncipe Guillermo de Suecia, duque de Södermanland. Fue un matrimonio dinástico en el que no había lugar para el amor. Isabel Fiodorovna, deseando la felicidad para su protegida y entregándole un trozo del calor y del legado familiar para su nueva vida, tomó una decisión. Sacó del joyero aquella misma tiara de esmeraldas y se la ofreció a María como regalo de bodas. Así, por segunda vez, las esmeraldas de los Romanov coronaban a una novia que se dirigía al altar. Junto a su nueva dueña, la tiara abandonó Rusia y partió hacia la fría y austera Estocolmo. Pero la vida familiar de María Pavlovna no prosperó. La voluntariosa y enérgica gran duquesa rusa no logró adaptarse a la contenida corte sueca ni a su melancólico esposo. Unos años más tarde, en 1914, estalló el escándalo. María exigió el divorcio, lo que para la época era una audacia inaudita para un miembro de la realeza. Consiguió su propósito y, llevándose a su hijo y sus joyas, incluida la tiara de esmeraldas, regresó a Rusia justo en vísperas de la Primera Guerra Mundial y la inminente revolución. En Rusia se casó por segunda vez, por amor, con el príncipe Sergio Putiatin. Pero su felicidad fue breve. Llegó el año 1917. Los Romanov se enfrentaban a un peligro mortal. María Pavlovna y su esposo decidieron huir. El viaje era peligrosísimo y llevar consigo voluminosos joyeros equivalía a un suicidio. Fue entonces cuando la gran duquesa demostró una increíble inventiva. Escondió sus joyas más valiosas, entre ellas la tiara de esmeraldas y el collar, en dos fundas de almohada y se las entregó a una persona de confianza de la misión diplomática sueca que aún permanecía en Petrogrado. Los diplomáticos suecos, arriesgando sus propias vidas, sacaron los tesoros del país sumido en el caos. María Pavlovna y su esposo huyeron a través de Ucrania y Rumanía, y solo después de mucho tiempo, tras superar numerosas penalidades, lograron llegar a Europa.
¿Cuál no sería su sorpresa cuando, en Suecia, le devolvieron todas sus joyas intactas, a pesar de su escandaloso divorcio del príncipe Guillermo? La familia real de Suecia demostró una gran nobleza. En el exilio, María Pavlovna tuvo que empezar su vida desde cero. No era de las que se rinden. Para mantenerse, comenzó a vender sus alhajas. Pero no lo hizo solo por supervivencia. En París fundó la casa de bordados Kitmir, que colaboró con la mismísima Coco Chanel, y por un tiempo se convirtió en una exitosa mujer de negocios. Sin embargo, las dificultades económicas la obligaron a desprenderse de la joya principal de su colección. La tiara de esmeraldas de los Romanov fue puesta de nuevo a la venta. Para una joya de tal calibre y con tal historia, el comprador solo podía ser alguien que no solo poseyera una inmensa fortuna, sino también un estatus real. Y, en efecto, su siguiente propietaria estaba destinada a ser una reina, la matriarca de una nueva dinastía europea, cuya propia historia estaba estrechamente ligada a los grandes imperios del pasado. Esa reina fue María de Rumanía, nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña por un lado y del emperador ruso Alejandro II por el otro. En 1922 casaba a su hija, también llamada María, con el rey Alejandro I Karageorgievich, soberano del recién formado Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que más tarde se convertiría en Yugoslavia. El rey Alejandro buscaba para su prometida un regalo de bodas que estuviera a la altura de su linaje y que realzara el prestigio de su joven monarquía. Al enterarse de que la gran duquesa María Pavlovna vendía la tiara de su tía, la adquirió de inmediato. Así, por tercera vez, las magníficas esmeraldas se convirtieron en una diadema nupcial. En 1922, la princesa María de Rumanía, convertida en reina de Yugoslavia, lució esta tiara. La joya encajó a la perfección en la colección de la corona yugoslava y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la monarquía. La reina María, a quien el pueblo apodaba cariñosamente Miñón, era muy popular. Llevó la tiara en todos sus retratos oficiales y en los eventos de Estado más importantes. Parecía que, en un nuevo país, bajo un nuevo cielo, la tiara había encontrado por fin la paz y se había convertido en un símbolo de estabilidad y prosperidad. Pero una suerte aciaga parecía perseguir a esta joya. La feliz vida de la reina María se truncó en 1934. Durante una visita de Estado a Francia, en Marsella, su esposo, el rey Alejandro I, fue asesinado a tiros por un terrorista. La historia se repetía con una precisión aterradora. Al igual que su primera propietaria, Isabel Fyodorovna, la reina María de Yugoslavia enviudó a consecuencia de un magnicidio. Se cubrió con el velo negro de viuda y nunca más volvió a aparecer en público con atuendos y joyas suntuosos. La tiara de esmeraldas fue guardada de nuevo en una cámara acorazada, esperando su momento. Y de nuevo, años más tarde, las esmeraldas debían convertirse en un regalo de bodas. Pero el mundo había cambiado hasta volverse irreconocible. La siguiente novia que habría de llevar esta tiara no lo haría en un suntuoso palacio en su país, sino en el exilio, siendo una reina sin reino, y sus propias tribulaciones personales la llevarían a creer que la magnífica joya estaba maldita. El heredero al trono tras la muerte de Alejandro fue su joven hijo Pedro. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la familia real de Yugoslavia se vio obligada a huir y encontró refugio en Londres. En 1944, en plena guerra, el joven rey Pedro II se casó con la princesa Alejandra de Grecia y, siguiendo la tradición familiar,
Le ofreció a su novia como regalo de bodas aquella misma tiara de esmeraldas de los Románov. Era la cuarta vez que coronaba a una novia. La prometida, la princesa Alejandra, era también descendiente de los Románov. Por ironía del destino, era tataranieta del emperador Alejandro II, padre del primer propietario de la tiara, el gran duque Sergio. El círculo se había cerrado, pero este matrimonio, contraído en el exilio, estuvo ensombrecido desde el principio. Tras la guerra, la monarquía en Yugoslavia fue abolida, y Pedro y Alejandra quedaron para siempre como rey y reina en el exilio, despojados de su trono, su patria y su fortuna. Su vida estuvo llena de dificultades económicas, intrigas políticas y dramas personales. La reina Alejandra padecía una grave depresión. Miraba la espléndida tiara y no veía en ella un símbolo de amor, sino una fuente de desdichas. Conocía su historia. La primera propietaria, Isabel Fyodorovna, fue una mártir que enviudó. La segunda, María Pavlovna, sobrevivió a un divorcio, una revolución y el exilio. La tercera, su suegra, la reina María, también enviudó a causa del asesinato de su esposo. Y ahora ella misma, la cuarta dueña, era una reina sin reino, infeliz en su matrimonio y aquejada de una enfermedad mental. En su mente, todas estas tragedias se fundieron en una sola pauta, y la tiara se convirtió para ella en un artefacto maldito que traía la desgracia a sus portadoras. La última vez que la tiara brilló en todo su esplendor fue en 1947, cuando la reina Alejandra la lució en la recepción de boda en el Palacio de Buckingham en honor al matrimonio de la futura reina Isabel II de Gran Bretaña y el príncipe Felipe. Pero poco después, Alejandra convenció a su marido de vender la joya desafortunada. A principios de la década de 1950, con una acuciante necesidad de dinero, vendieron la tiara. Esta venta marcó el fin del capítulo real en la historia de la joya. Abandonó el mundo de los palacios y las recepciones de Estado para entrar en el mundo empresarial y comercial de la alta joyería. Pero su destino en manos de sus nuevos propietarios corporativos resultaría ser la página más controvertida y para los historiadores más triste de su biografía. El comprador de la tiara fue la célebre casa de joyería Van Cleef & Arpels. El rey Pedro, en una situación financiera desesperada, la vendió por una suma considerablemente inferior a su valor histórico y joyero real, algo que más tarde lamentaría profundamente. Pero para la casa de joyería fue una transacción comercial, no un acto de preservación histórica. A mediados del siglo XX, el mercado había cambiado. Las enormes tiaras aristocráticas de estilo Kokochnik habían pasado de moda. Su demanda había caído. Sin embargo, la demanda de grandes y puras esmeraldas colombianas con procedencia histórica era más alta que nunca. Los joyeros de Van Cleef & Arpels tomaron una decisión pragmática y desde el punto de vista de la historia, bárbara. Desmantelaron la tiara. Las magníficas 7 esmeraldas Cabujón, las gemas que recordaban a la emperatriz María Alexandrovna, que habían coronado a 4 novias y habían sido testigos de los mayores dramas del siglo XX, fueron extraídas cuidadosamente de su montura de diamantes. Su rastro se pierde. Se rumorea que fueron vendidas por separado a un coleccionista privado anónimo y desde entonces no han vuelto a aparecer. Su paradero actual sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo de la joyería. ¿Y qué fue de la propia tiara, de su armazón de platino y diamantes? Para conservar la posibilidad de exhibir el diseño, los joyeros engastaron en el lugar de las piedras históricas unas esmeraldas de menor calidad, y según algunas fuentes, incluso piedras sintéticas. En este estado decapitado,
El fantasma de la que fuera una gran tiara aparece a veces en exposiciones, sirviendo como un lúgubre recordatorio de su antiguo esplendor y su trágico destino. Así terminó la historia del regalo de bodas para 4 novias. La joya, creada como símbolo de amor eterno, pasó por las manos de 4 mujeres, ninguna de las cuales encontró con ella una felicidad familiar duradera y sin nubes. Por supuesto, culpar de ello a un objeto inanimado carece de sentido. La tiara fue solo un testigo silencioso de una época turbulenta y cruel que trituró los destinos no solo de personas, sino de imperios enteros. Pero al mirar sus antiguas fotografías, los rostros radiantes de sus dueñas, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Puede un bello objeto de arte absorber realmente el eco de las tragedias humanas? ¿O somos nosotros, los seres humanos, quienes al contemplar su belleza fría e imperecedera, proyectamos sobre él nuestras propias historias de amor, pérdida y esperanza? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue la tiara un presagio de infortunio o simplemente una magnífica reliquia que sobrevivió a sus propietarias y a su época? Compartan su opinión en los comentarios más abajo. Y si les ha cautivado esta historia de esplendor y dolor, por favor, no olviden darle un me gusta a este video, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse nuevos viajes al mundo de las joyas históricas.